Voces que forman parte de la noticia. Nos acompaña ya el ingeniero Paul Carrasco, exgobernador de la provincia de La Azuay, con quien queremos tratar algunos temas interesantes respecto a la coyuntura política y también a lo que está ocurriendo en esa provincia. Ingeniero Carrasco, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los amigos que escuchan Radio City. Un gusto para mí dirigirme a la ciudadanía de Guayaquil y del país. En primer lugar, nos llama la atención el hecho de que ha trascendido algunas declaraciones respecto a que el presidente Guillermo Lasso no cumplió su palabra de mantenerlo en el cargo hasta el fin de su periodo, y este planteamiento ha traído alguna cola. Ingeniero Carrasco, ¿usted nos podría explicar qué ocurrió realmente en esta relación y qué llevó a ese rompimiento? Cuando yo llegué a un acuerdo con el presidente Lasso, uno de los temas más allá de la coyuntura, que en ese momento era la coyuntura con los asambleístas y el proceso de si iba o no a la muerte cruzada, el acuerdo fue que efectivamente yo solicitaba permiso en mi movimiento porque era una decisión a título personal. En mi movimiento me dio ese permiso y definitivamente más que el permiso indicó que era una decisión personal, que no tenía nada que ver el movimiento. Y en ese marco, pues nosotros le acompañábamos hasta que termine sus funciones, ¿no? Eso por lo menos en la conversación que mantuvimos cuando me propuso o me posicionó como gobernador. Pero luego, más allá de que él es la entidad nominadora, ¿sí? Y debo decirlo, yo lo que he planteado es que la forma no dé cuenta la palabra y el honor que debe tener un presidente. Es decir, nadie le comunica, nadie le dice nada, uno se entera por rumores, nadie le dice oficialmente nada, ni antes ni hasta ahora. Y toman la decisión, y eso es una falta de respeto a la relación que se tiene con una persona, pero sobre todo al pueblo de La Azuay. Es decir, a un pueblo que tiene un mes un gobernador que está haciendo cosas que en 2 años no se han hecho, ¿sí? Y que ya voy a indicarlas, y termina siendo cesado en sus funciones, anunciándose en los medios de comunicación. Es decir, eso demuestra que más allá de la palabra no hay honor, ¿sí? Y no hay respeto a la ciudadanía. Entonces mi posición es de defensa de los ciudadanos de La Azuay, que no pueden, ni por justicia, no pueden estar sometidos a estos vaivenes. Y un día tiene un gobernador, al día siguiente no tiene, un gobernador que además no sabe lo que está pasando, porque no se le comenta, sino por rumores la noche anterior o el día anterior, nada más. Así no funciona el Estado, y eso hace que entonces la responsabilidad no sea del grupo de los intereses. Quien lidera un Estado es el presidente. Ingeniero Quien lidera Carrasco, una provincia es el prefecto. Y el presidente no cumplió su palabra, y allí hay un irrespeto a la población. Dígame usted. solamente para aclarar, ¿usted recibió la notificación formal o no de su cese en funciones como gobernador? Y para que la ciudadanía lo tenga claro, estamos hablando con el exgobernador, con quien fue el gobernador de Azuay hasta hace poquito, hasta el 9 de junio, luego de poco más de un mes de funciones. ¿Recibió o no esa notificación? No, la notificación llegó por el decreto en el Quipux, ¿sí? El decreto del sistema, pero me refiero al tema de un gobernador que estaba un mes en funciones y que nadie ni le llamaron a decir qué iba a pasar, ni le agradecieron, peor aún indicarle. No se trata de la persona como tal, sino se trata del funcionamiento de un Estado y del respeto a una población. Ahora, esto también se suma a todas las complicaciones que existen en la provincia de La Azuay. Nosotros hemos hablado aquí en este mismo informativo con algunas figuras representativas de Cuenca, de las cámaras, evidentemente del orden público también, incluso con el ministro de Obras Públicas, respecto al problema mayoritario que tienen ahora los cuencanos y todos aquellos que residen y que transitan por la provincia de La Azuay, que es el problema de las vías. En este momento, además de esta grave situación, ¿qué otros males están aquejando a Azuay y específicamente a Cuenca, ingeniero Carrasco? A ver, yo creo que en mi caso hay 3 elementos que generan básicamente malestar alrededor del gobierno y del presidente.
El primero es que, de hecho, conformo un comité provincial de seguridad y en un mes bajamos los niveles de delincuencia impresionantemente, por una razón, porque no es un tema solo exclusivamente de la policía y de la falta de logística, es un tema de organización, que en el caso de la SUAY, durante 2 años, ningún gobernador lo hizo, ni el gobierno. ¿Qué implica eso? Había muchos comités para diferentes cosas, ¿sí? Y no había una estrategia global, integrada e integradora. ¿Qué hicimos entonces? Formamos un comité, por primera vez en la historia de la provincia, en los últimos 20 años, creo, nos reunimos alcalde, prefecto, generales de la tercera división del ejército Tarqui y los comandantes de la policía con el gobernador. Y hicimos un fusionamiento de 70 instituciones en el Comité de Operaciones para la Seguridad. Entonces, lo que hicimos es que juntamos los procesos de tomas de decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, la Intendencia iba y clausuraba el permiso de funcionamiento y pedía el permiso de turismo, ¿sí? Pero resulta que hay dos tipos de permiso de turismo, o varios tipos, uno del ministerio y otro del municipio. Resulta que hay varios tipos de uso del suelo, uno en el centro histórico y otro en las afueras del centro histórico de Cuenca. Resulta que en el tema de sanidad es el Ministerio de Salud y ARSA y no había quien lo haga, los temas de saneamiento. Entonces, si resulta que en el tema de movilidad era la Comisión de Tránsito hacia afuera de la ciudad y hacia adentro la empresa de movilidad. En el tema de seguridad en libadores en la calle, no es la policía, sino es la Guardia Ciudadana. Entonces, absolutamente desordenado y desorganizado el proceso. Por lo tanto, lo que hicimos es las tres autoridades juntar y armar un plan integrado de intervención de todas las instituciones, pero además sobre el mapa de zonas calientes y de cómo se iba moviendo la delincuencia, atacando las causas y los efectos. Es decir, las zonas en donde estaban, incluso llegamos a subirnos a los buses, y en ese marco también determinamos un proceso que es interesante, cuáles son las causas. Y entonces hay una cantidad de locales clandestinos, prostíbulos, casas de cita, discotecas, licoreras. El cambio de uso y razón social de los locales para la delincuencia en la ciudad es impresionante. Entonces, lo que empezamos a hacer es un seguimiento de 40 operativos de distintos niveles con toda la institucionalidad. Pero se supone que eso debe de continuar con la nueva gobernadora, ingeniero Carrasco. Supondríamos, pero este proceso trajo grandes dificultades porque de hecho los cantones no me permitieron cambiar los comisarios y denuncias verbales sobre comisarios que tenían vínculos a las diferentes mafias. Existió, de presuntos vínculos. Entonces, sin poder cambiar los jefes políticos, sin poder cambiar los tenientes, pensando en que tienen que ser todos de creo. Eso no funciona así. No piensan en la gente. Y ese es mi reclamo. Más allá de que ustedes saben que yo le he apoyado al presidente, pues. En los próximos 6 fui el único meses. Fui el único candidato que hizo una alianza, incluso con la observación de mi movimiento, una alianza asumiendo el número del presidente sin tener vergüenza. Sí, como lo tenían otros. Pero efectivamente, en ese marco hay que decir las verdades. En los próximos 6 meses, ingeniero Carrasco, el tema vial, ¿tiene visos de solución o debería de una vez la gente tomar en cuenta de que las carreteras que conducen de Guayaquil, específicamente a Cuenca, van a seguir teniendo problemas? No hay visos de solución por dos motivos. Primero, por el centralismo existente, por eso estamos planteando nosotros la constituyente civil, la constituyente ciudadana desde Cuenca y desde el sur del país para hacer una reforma definitivamente al Estado, al modelo político administrativo del Estado. ¿Qué pasa con la vialidad? La vialidad, primero, en términos de soluciones locales para mantenimiento rutinario, está hecho cargo la distrital de la provincia de La Suay, y definitivamente allí no hay gestores públicos y hay una irresponsabilidad en los procesos de toma de decisiones, acusando de que no se les autoriza en Quito. En Quito, en cambio, se indica que no se ha cumplido con los procesos, ¿sí? Y por lo tanto las responsabilidades de Cuenca. Pero al final no existen ni siquiera los recursos del Banco Mundial todavía, no existen los términos de referencia para 30 millones de dólares que son los destinados desde fondos del Banco Mundial para el arreglo de la vía desde la cuenca Molleturo Naranjal y la cuenca Girón Pasaje. Por lo tanto, a este paso
este gobierno, espero equivocarme, si este gobierno, si no toma una decisión radical y el toro por los cuernos, no va a poder cambiar la vialidad de la provincia, o por lo menos arreglar la vialidad de la provincia de La Suay, que es una pena. ¿Qué es lo que planteé yo? Hay una empresa pública que formé cuando fui prefecto hace algunos años, que se llama Asfaltar, y el prefecto actual, ¿sí? Y eso creo que también causó molestar, me pidió el apoyo para que descentralicemos las vías con las partidas presupuestarias, las vías del eje estatal, y le pasemos a asfaltar. ¿Cuál fue mi propuesta? Que el municipio de Cuenca y los municipios se vuelvan socios de Asfaltar y hagamos un convenio de descentralización desde el ministerio, que además el ministro Ron, que es una persona que tiene experiencia y que conoce, planteó que deberían ser las prefecturas las que manejen el proceso. Y entonces que estas vías pasen para que emergentemente por lo menos se puedan arreglar los huecos, los baches, los socavones, las limpiezas de las cunetas de estas dos vías, que podrían hacerlo inmediatamente desde Asfaltar, desde la empresa de la prefectura, ya que es una empresa, pública, ¿sí? Que puede hacerlo con otros procesos. Creo que esto molestó porque efectivamente el prefecto de la provincia es correísta. Y yo no estoy en miramientos de si es correísta o es del lacismo o si es de creo. El país tiene que manejarse con gente preparada, con gestores públicos y con propuestas. Y efectivamente, sin miramientos. El punto es cómo resolvemos los problemas. Veremos qué ocurre. Al final del día hay que ser cercanos a la gente. Veremos qué ocurre. Muchísimas gracias al ingeniero Paul Carrasco, ex gobernador de la provincia de Azuay, hablando aquí sobre su salida del cargo. Hasta hace pocos días se mantenía como el gobernador de esta importante provincia en el país. La capital de esta provincia, la capital de Azuay, es Cuenca, y allí solamente estuvo en ese cargo durante poco más de un mes. El ingeniero Carrasco ha hablado también de otros dos temas clave, la seguridad y la vialidad, y dice que en pocas palabras está muy complicado solucionar estas problemáticas. 8 de la mañana y 18 minutos.